Hola, estamos en Salud en Línea y hoy nos acompaña, tenemos el gratísimo placer de tener en el set a Kenny Vargas. Ella es fisioterapeuta con una especialidad en suelo pélvico y rehabilitación ortopédica. Kenny, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a vos, de verdad que por la invitación y por poder aprovechar este espacio. Gracias. Kenny, vamos a empezar por cómo surgió tu empresa. Yo diría que yo no busqué mi empresa, sino que mi empresa me buscó, ¿verdad? Inició como una búsqueda de que la gente me conocía y me decía, se me torció un tobillo, mi mamá está en el hospital, requiero tus servicios. Y empezó siendo un servicio profesional que ni siquiera tenía un nombre, ¿verdad? Hasta hace como unos 3, 4 años que viene a la consulta una persona en situación de emergencia, se le había quedado trabada la rodilla y él estaba súper asustado. Era una maniobra que yo conocía en la teoría y que nunca había llevado a la práctica. Pero yo le dije, bueno, todo va a estar bien. Yo realmente traté de que él estuviera calmado y cuando desbloqueamos la rodilla él ni siquiera se había dado cuenta y me dice, ah no, vos qué nivel, deberías llamarte qué nivel fisio. Y así fue como nació qué nivel fisio, como un servicio ya a donde yo lo presento a muchísimas partes, y entonces yo diría que ahí nació qué nivel fisio, ¿verdad? Nació de ser un servicio de casa en casa, porque así nació como un servicio domiciliar, donde la gente que me conocía me refería o me buscaba, a convertirse en qué nivel fisio, la fisio de qué nivel, ¿verdad? Excelente. Dentro de esas características que ya vamos a darle a conocer a todos los que nos están viendo por Salud en Línea, ¿qué clientes, quiénes son los pacientes de qué nivel fisio? Vamos a ver, yo me considero una apasionada de la fisioterapia, realmente, donde la única limitación que tengo es tal vez los pacientes de neuro, ¿verdad? Pacientes con derrame, pacientes con lesión medular, ¿verdad? Cuando digo lesión medular, hablamos de los pacientes que están en silla de ruedas, que no quiere decir que no haya visto pacientes de esta categoría, pero tal vez en algo muy específico como el suelo pélvico, pero yo los derivo realmente a un fisio especializado. Entonces vamos a hablar de que mis pacientes son desde el que le duele la rodilla, le duele la espalda, se torció el tobillo, hasta los pacientes que ya tienen una afección propiamente del suelo pélvico. Ok, ¿y por qué no aprovechamos y les decimos a todos los que no conocen, como yo no conocía antes, qué es ese suelo pélvico? Vamos a hablar de esta maravilla que es, antes le decíamos la hamaca, hay gente que le dice nave espacial, pero vamos a hablar de la estructura ósea, que es la pelvis, ¿verdad? Que la gente la va a reconocer como la zona de la cadera, pero realmente vamos a hablar de esa zona ósea y la musculatura, ¿verdad? Que se encarga de sostener las vísceras que están en esta zona. ¿Cuáles vísceras? La vejiga, ¿verdad? En el caso de la mujer el útero, hombre y mujer tienen el recto, y en el caso del hombre que tenemos próstata. Entonces, esta musculatura que se encarga de sostener a estas vísceras y se encarga también de lo que son las funciones de la micción, ¿verdad? Cuando hablamos de micción hablamos de orinar, de defecar y las funciones en temas de sexualidad, y en el caso de la mujer trabaja también en el parto. Ok, no, precisamente en eso último que te estás refiriendo, ¿verdad? Como esas diferencias entre las disfunciones en un hombre y las disfunciones en una mujer, hablando siempre del suelo pélvico. Del suelo pélvico, vamos a ver, la sintomatología va a ser bastante similar. Vamos a ver que hay una pérdida de orina involuntaria, que eso se le llama incontinencia. Desde una gotita en adelante, cualquier pérdida ante cualquier esfuerzo o urgencia por ir al baño, a eso ya le llamamos incontinencia, ¿verdad? Lo que podríamos diferenciar es que la causa, ¿verdad? En el hombre vamos a hablar de que las cirugías prostáticas pueden ser, ¿verdad? El retiro parcial o total de la próstata puede ocasionar esta sintomatología. Pero en el caso de la mujer podemos ver temas como el embarazo, temas como el posparto, alguna cirugía, ¿verdad? Que vamos a tener a nivel abdominal puede comprometer, y vamos a tener prácticamente la misma sintomatología, pero la raíz del problema es donde varía. Ok, ¿cómo nace el amor y el interés por abordar esas disfunciones del suelo pélvico? ¿Verdad? Es un campo bastante vulnerable y que la gente no ubica mucho al fisio en esta área, ¿verdad? Porque la valoración puede ser un poco compleja, ¿verdad? Tal vez tenemos que desnudar al paciente, entonces decir, o sea, yo pienso en el fisio cuando me duele la espalda. Y yo voy a decir, yo me acerqué al suelo pélvico pensando en las embarazadas. Yo decía, hay tanta necesidad
en cuanto a dolor lumbar, dolor en la zona baja de la espalda, a veces tienen presión en la zona abdominal y solo les vamos a ofrecer masaje. Yo dije, no, o sea, yo no estoy casada con que los fisios solo trabajemos con las manos, que es mi parte favorita, sí, es mi parte favorita, pero yo dije, o sea, nosotros somos rehabilitadores, trabajamos con el movimiento, porque no podemos aportarle algo más a la población gestante, las mujeres embarazadas. Yo sé que a veces puede dar un poquito de miedo porque a veces las mujeres como que embarazadas se vuelven intocables, pero no, o sea, nosotros somos profesionales altamente capacitados y cuando empiezo a investigar junto a una amiga y otras colegas acerca del tema, me doy cuenta del abordaje y el alcance que podría tener un fisioterapeuta en cuanto al suelo pélvico. O sea, algo que tal vez yo no había visualizado porque hace 8 años, ¿verdad? Que yo me dedico a esto, la gente no hablaba tanto, ¿verdad? Y que inclusive hay 200 millones de personas en la actualidad sufriendo de disfunciones del suelo pélvico y el 60% lo vive en silencio. No le cuenta ni a su amiga, ni a su pareja, ni a su hermana, ni a su mamá, o si lo comenta, lo primero que va a escuchar es, ay, a mí también me pasa esto, ay, tranquila, es parte de la cotidianidad. Un hombre hablar de disfunciones del suelo pélvico, o sea, ¿qué hombre va a decir públicamente, tengo disfunción eréctil, ¿verdad? Vemos que se ve vulnerabilizada tal vez la masculinidad, que no debería, ¿por qué? O sea, es un tema de salud. Así como se me puede dañar la piel o tengo otra situación en cuanto a mi salud, esto también afecta a mi calidad de vida. Entonces yo diría que de ahí nace el amor, de brindar otra herramienta de tratamiento, ¿verdad? No podemos quitar el dolor en un 100% en el embarazo, pero, o sea, yo decía, el masaje, o sea, tendría que yo vivir pegada 24/7 con mi paciente. Y eso no es posible, o sea, tendría una paciente cada 9 meses. Entonces no es justo, ¿verdad? Si yo pudiera tener una herramienta de movimiento, ¿verdad? Y no solo me debería preocupar el embarazo y el dolor, me tiene que preocupar qué va a pasar en el posparto, ¿verdad? Estamos hablando que hay cambios mecánicos a nivel de columna, a nivel de su pelvis, la musculatura cambia, ¿verdad? Y todo el proceso del parto, todo lo que conlleva y sus secuelas. Entonces, cuando me encuentro en este universo, porque yo te decía antes, el suelo pélvico, que hamaca, que nave, yo digo, este es mi universo, o sea, es un sinfín de posibilidades, porque inclusive de una paciente con incontinencia a otra, o de un paciente masculino con disfunción a otro, podemos estar ante la misma necesidad, pero tenemos que conocer a ese paciente. Entonces, para mí es un universo de posibilidades de conocer la historia de mi paciente, cómo llegó a esta disfunción y cómo yo le puedo colaborar. Excelente, excelente. Bueno, ya saben, todas las personas que estén a punto de encargar a un bebé, sean primerizos o no, las personas también que acaban de tener a su bebé, pueden entonces también contactar a Qué Nivel Fisio para que les ayude, ¿verdad? Y que les dé esa terapia tan importante. En mi caso, haberlo sabido antes, tal vez me hubiera cambiado un poco, digamos, la situación, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de los campos de acción en cuanto a suelo pélvico. ¿Verdad? Yo digo que tenemos 5 grandes ramas, ¿verdad? Tenemos la parte urológica, la parte ginecológica, la parte proctológica, que ya vamos a entrar un poquito definiendo esto, dolor pélvico, y las disfunciones sexuales. Entonces, cuando hablamos de urología, hablamos del paciente que tiene incontinencia y que tiene temas con el ir al baño a orinar, ¿verdad? Si no se vació o no completa la vejiga, si yo tengo que correr para ir, o si yo brinqué o me reí y me salió una gotita por ahí. Ahí hablamos del paciente que tiene incontinencia, ahí hablamos de urología. Cuando hablamos de ginecología, vamos a pensar en el paciente, en la pacientita, ¿verdad? Que está embarazada o que tuvo un bebé o que tuvo una cirugía, ¿verdad? Ya sea como el retiro del útero o una cesárea, ¿verdad? Porque antes se hablaba que solo el parto vaginal causaba disfunciones del suelo pélvico, pero en la actualidad reconocemos que también el parto por cesárea puede crear secuelas. Entonces son pacientitas parte de este servicio. Cuando hablamos de parte proctológica, el paciente con estreñimiento, el paciente que tiene incontinencia fecal, que quizás es lo menos común, pero sí existen estos pacientes, dolor pélvico, ¿verdad?
hay disfunciones en cuanto a ginecología, ¿verdad? Como el prolapso, la caída de la vejiga o la caída de algún órgano por la cavidad vaginal en el caso de la femenina, o el recto en el caso de la mujer o el hombre, son pacientes de procto. Y están las disfunciones sexuales, ¿verdad? La pacientita que tal vez tiene dolor en la relación sexual, ya sea para la penetración o durante la actividad. Y está el pacientito, por ejemplo, que tiene disfunción eréctil. O inclusive pacientes que aparte de no tener dolor, podrían no tener placer. Que eso es todo otro gran mito, ¿verdad? Toda una gran conversación que podríamos tener, porque son pacientitos que a veces no reconocemos dentro de educación sexual qué debería yo sentir, cómo debería yo disfrutar de esta área. Solo hablamos de métodos anticonceptivos, de me embaracé, qué tengo que hacer, pero cómo debería funcionar esta parte. Ahora la sexualidad no es solo un tema de procreación. Totalmente de acuerdo. Kenny, una pregunta que teníamos por ahí es, ¿qué tan importante es que el fisioterapeuta sea una persona especializada? Ok. Si usted tiene un problema del corazón, ¿usted va a un médico general? No, iría a un cardiólogo. Ajá. Si vos tenés un problema hormonal, ¿vas a ir a un médico general? No, probablemente me atienda mi ginecóloga. Posiblemente, o un doctor en endocrinología. Mira, tenemos especialidades en las diferentes áreas de la salud. Vamos a ver, la medicina como médico general es nuestra gran base. En mi caso, la terapia física como la licenciatura es mi gran base y me va a dar el conocimiento de todo el cuerpo, cómo funciona, quién lo controla, ¿verdad? Pero el entrar a un campo especializado me va a dar mejores herramientas para evaluar a este paciente, cómo lo puedo tratar, porque realmente en las áreas de la salud existen las especialidades para poder ofrecer el mejor servicio de calidad. Yo digo, un terapeuta especializado te va a brindar calidad en el servicio, va a aprovechar mejor el tiempo, porque yo podría decir, uy sí, yo apasionadísima, amo mucho la fisio, y puedo tener un paciente neuro y lo voy a amar y vamos a disfrutar el proceso, pero realmente yo le voy a brindar lo mejor a este paciente, posiblemente no. Entonces realmente entrar a un campo de especialidad me va a brindar el conocimiento suficiente para poder también comprender qué es lo que le pasa al paciente. Son años de estudio, años de rotación, ¿verdad? Que también me va a dar una expertise. Claro, y al servicio de estos pacientes. Ahora, ¿cuáles dirías vos que son signos de alarma para acudir a qué nivel fisio? Bueno, yo digo que como soy apasionada de la fisio, está desde el paciente de rehabilitación ortopédica, pero yo creo que eso lo reconocen fácil, ¿verdad? O sea, cuando usted piensa en dolor de espalda o me duele la rodilla, vas a pensar en el fisio. Pero yo también quiero que piensen en qué nivel fisio cuando dicen, uy, yo tengo urgencia para ir al baño, o yo fui al baño y tuve que pujar un poquito, o yo tengo una sensación en la zona baja, mi sexualidad, bueno, ahora que escucho que no me debería doler, que yo debería disfrutar, son signos de alarma para decir, bueno, qué nivel puede ser una opción para mí. Ok, ¿y de qué se trata esta evaluación integral que vos ofreces en qué nivel fisio? Bueno, es importante que reconocer al paciente desde sus hábitos diarios, ¿verdad? A mí no solo me tiene que importar, es que me duele aquí, y cuáles son tus actividades día a día, cómo es tu trabajo, qué haces el fin de semana, ya has acudido, ¿no?, a un servicio. O sea, para mí conocer la historia del paciente es la base de la evaluación, porque realmente voy a entender que si yo le voy a mandar pautas para el hogar, va a ser un paciente que las cumple o no, ¿verdad? Y ya después vamos a ir evaluando el movimiento, las limitaciones en cuanto a dolor. Cuando hablamos de rehabilitación ortopédica, ya en un tema como un suelo pélvico, revisamos desde el patrón respiratorio, pues ya fijarme si ha tenido o no una cirugía en la zona abdominal, si tuvo o no un hijo, si tuvo alguna cirugía en la próstata, reconocer todos esos detalles importantes que pueden comprometer la calidad del suelo pélvico. Ok, ahora dejando un poco de lado tu especialidad, que es el suelo pélvico, me queda una última pregunta que me encantaría que nos pudieras responder a todos, y es ¿en qué consiste una sesión de tratamiento, digamos, de bienestar?
Bueno, es que al otro día conversábamos, ¿verdad? De que yo tengo una línea de tratamiento que se llama Bienestar Día a Día, ¿verdad? Porque como yo no estoy peleada con el tema de las manos, a mí sí me agrada el poder aportar bienestar a través de las manos. Entonces, un paciente que me dice, yo tengo jornadas exhaustivas de trabajo, entonces a mí me duele un poco la zona cervical, posiblemente no tenga una patología de fondo o un dolor crónico, pero vamos a darle bienestar. ¿Verdad? Nadie tiene por qué sentir que le pesa la espalda. Los monos o los gorilas que a veces cargamos. Totalmente. Ahí va el bienestar día a día. Okay. Inclusive pacientes que entrenan, ya sean pacientitos que entrenan ya sea alto rendimiento o que su hobby es entrenar y entrenan de 4 a 5 días, es importante un acompañamiento de parte del fisio, ¿verdad? Que puede mejorar su rendimiento, puede trabajar en la prevención. Entonces yo siempre digo que el bienestar día a día es prevención. Es mi espacio donde yo puedo meterle la cucharita al paciente y enamorarlo de prevenir, ¿verdad? Porque ese es la gran meta que yo quisiera tener, pacientes que prevengan. Entonces ahí me enfoco en bienestar día a día. De hecho, con esta cápsula que hemos tenido hoy, esta entrevista a fondo, ¿verdad? Con Kenny, de Kenny del Fisio, sin duda tenemos muchísimos más elementos para tener esa salud preventiva a la que Kenny nos está llamando hoy. Kenny, te queremos agradecer muchísimo que estés compartiendo con nosotros aquí en Salud en Línea y bueno, pues ojalá que... Yo encantadísima y realmente fue un tiempo que se pasa hasta volando, ¿verdad? Excelente, sí, sin duda, ¿no? Nos quedan miles de temas más. Así que bueno, ojalá que la podamos tener próximamente. Muchas gracias, Kenny. Gracias a vos, María Laura. Con ustedes otra vez el doctor Alexander Lotarev. Mi teléfono es 8845-2579. Hoy quisiera hablar sobre la secreción nasal en niños, famosos mocos. Secreción nasal es una función del cuerpo para humectar las vías respiratorias para que el polvo no llegue hasta los pulmones. Entonces, todo el camino del aire, desde la boca, la nariz hasta los pulmones, están cubiertos los tejidos que produce una secreción, un líquido para atrapar el polvo. Por eso se está aconsejable, lo primero es respirar por la nariz, no por la boca. La respiración por la nariz es más sano porque el aire puede humidificarse, puede limpiarse más que cuando nosotros respiramos por la boca. Desde aquí sale la importancia de tener vías respiratorias nasales despejadas, sin exceso de secreción, sin mocos. Esto pasa con niños cuando se aumenta la cantidad de secreción por dos grandes razones. Puede ser por alergia a algún tipo de polen, químicos, polvo de casa, polvo industrial, agroquímicos, o puede ser como resultado de un resfrío común o gripe. En ambos casos el cuerpo se reacciona igualmente aumentando la cantidad del moco. Pero la solución va a estar diferente. Si nosotros tenemos una alergia, va a necesitar para ayudar al cuerpo medicamentos antihistamínicos. Y si nosotros al frente de una infección viral o bacteriana, va a necesitar usar algunos inmunomoduladores o antibióticos. La decisión que nosotros debemos usar depende del diagnóstico. El diagnóstico correcto puede hacer solamente el médico. Gracias por su atención. Recuerden, salud de los humanos maneja mejor un especialista en esto, es un médico. Hola, mi nombre es Tatiana Pochet. Yo soy la administradora de la empresa Cuido Bonafide. Hoy vengo a contarles un poquitito sobre las experiencias que nosotros pasamos en la empresa. La empresa Cuido Bonafide tiene ya por lo menos más de 8 años de estar brindando el servicio de cuidadores especializados al adulto mayor a domicilio. Y la empresa crece más que todo con esta necesidad a ayudar a estas personas vulnerables, a estos ciudadanos de oro, en donde quieren permanecer siempre en sus casas, como decimos nosotros popularmente, con sus chunchitos, ¿verdad?
y necesitan un cuidado que sea a domicilio, en donde puedan llegar directamente a su casa. Hemos tenido muchos clientes que nos han llamado y nos han dicho, es que mi mamá no quiere vivir en mi casa, a pesar de que ya le decoré toda la casa con sus cosas, con todos sus artefactos, le decimos que se puede desplazar por toda la casa, mi mamá sigue insistiendo de estar siempre en su casa. Y por eso es que Bonafide les estrecha una mano para poder brindarles estos cuidadores especializados y que lleguen en el horario que las familias requieran. ¿Cuáles son nuestros servicios? Básicamente nos enfatizamos en lo que es el adulto mayor y de ahí brindamos dos servicios, uno que es el cuidado de compañía y otro que es el cuidado especializado. Este cuidado de compañía es básicamente para aquellos adultos mayores en donde mentalmente se pueden estar perdiendo un poquito. Estas señoras que siempre siguen diciendo yo quiero ir al supermercado, quiero ir al mercado, pero de un momento a otro se desconectan y se desubican, entran en momentos de pánicos. Pues ahí entra el servicio de cuidadores en donde pueden ubicarlas, pueden darles esta seguridad y también le dan tranquilidad a la familia. El segundo cuidado que les comentaba es especializado. Este prácticamente es cuando ya hay un problemita en el tema de su movilidad física o también en el problema mental un poco ya más serio, un Alzheimer, una demencia senil pues ya más grave, o cuando ya el adulto mayor pues tiene ambos padecimientos, ¿verdad? Ya tiene alguna dificultad en el momento de moverse y a lo mejor tiene alguna dificultad también mental. Dentro del servicio que nosotros brindamos, una de las claves y que nos ayuda a mejorar siempre y tener nuestra calidad en el servicio son nuestros cuidadores. Ellos pasan por un proceso muy riguroso de selección. ¿Por qué? Porque cual más de los dos servicios que nosotros tenemos, todos tienen que cumplir dos requisitos excepcionales. El primero es que tienen que tener algún título o certificado dentro del área de la salud. Con esto quiero decirles que pueden ser asistentes de pacientes, cualquier nivel de enfermería o de medicina. Y por otro lado, cuentan con experiencia dentro del adulto mayor. Con esto le quiero decir que la mayoría de nuestros cuidadores, esto no es un extra, esto es su día a día, esto es con un pago de honorarios que se les da a ellos, que esto les sirve a ellos para mantener su familia, porque al contar con un título y contar con experiencia, pues ya tienen cierta edad en donde en la mayoría tienen familias y se convierten en cuidadores muy responsables, muy puntuales y con una gran vocación en servir lo que es el adulto mayor. Nuestro servicio son las 24 horas, los 7 días de la semana, si así la familia lo requiere. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enfermo no tiene ni feriados ni tiene fines de semana. Adicional a esto, nosotros nos acomodamos al horario que la familia requiere. Podemos trabajar fijos como podemos trabajar esporádicamente. El 24 y el 25 de diciembre del año pasado estuvimos corriendo con una adulta mayor que lamentablemente se cayó y no pudo acompañarlos al paseo familiar. Gracias a Dios fue solamente una caída, le tuvieron que poner yeso, pero no pasó a más, pero ella necesitaba una asistencia. Y la acudimos por un día, por 2 días, así como ustedes lo requieran. Puede ser para ayudar y darle un descanso a ese cuidador familiar si es que usted lo tiene. O si usted tiene a otro cuidador, darle ese descanso o si necesitan una ayuda para cubrir lo que son vacaciones. Así como mantenemos cuidado fijo. Mínimo se contratan 4 horas al día y lo que nosotros hacemos es, como les digo, estrecharles una mano amiga a todos estos familiares que están con un padecimiento en algún adulto mayor. Y pueden ser horarios y pueden ser tiempos que pueden ser variables. Por ejemplo, hemos tenido cuidados en donde esta semana nos contratan 2 días, la siguiente semana nos contratan de 3 días y la próxima no nos contratan. Nosotros nos vamos acomodando a ustedes. En Cuido Bonafide nos preocupamos por 2 temas principales. La primera es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y la segunda es que la familia se sienta tranquila y confiada en el servicio que está contratando. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo vemos de una forma integral. Con esto queremos decir que también los ayudamos a que puedan tener especialistas como referencias si en algún momento necesitan los familiares. ¿Qué ha pasado? A veces los clientes o las familias me llaman y están pasando por primera vez una situación y no saben a quién recurrir. Pues en Cuido Bonafide llevamos años de estar buscando estas referencias que son personas especialistas, que son insumos, que son productos que necesitan el adulto mayor y que al igual que nosotros en la mayoría de los casos también brindan el servicio a domicilio, porque sabemos que muchos de nuestros pacientes el simple hecho de moverlos es muy doloroso para ellos. Entonces también les ayudamos dando esta referencia de estos especialistas sin nosotros necesidad de lucrar, ¿verdad?
simplemente es siendo empáticos y entendiendo mucho la situación y el entorno que vive a nivel familiar y que les podemos ayudar con personas en este sentido de poderlos referenciar. Los cuidadores tienen en sus funciones lo que es la ayuda del baño, la vestimenta, la alimentación, inventario y administración de medicamentos, y también los ayudan tanto dentro como fuera de la casa. Por ejemplo, si necesitan que los acompañemos a alguna cita médica, algún evento social, algún evento religioso, el cuidador siempre va a tener la disponibilidad de poderlos acompañar siempre y cuando esté dentro de su horario. Un aspecto muy importante es que nosotros vamos más allá. A nosotros nos preocupa y nos interesa y trabajamos para que el cuidador tenga una conexión importante con el adulto mayor, que el adulto mayor en realidad se siente cómodo con esta persona que está llegando. Entonces hemos tenido ahora con temas de pandemia historias muy lindas en donde vemos cuidadoras que llevan matas porque están haciendo una huerta. Hemos visto pacientes que lamentablemente mentalmente no están bien, no recuerdan ni a sus hijos, pero sí recuerda a aquel cuidador que llega a cantarle, aquel cuidador que le llega a contar chistes y que lo mantiene entretenido. Hemos tenido también la ayuda de que nuestros cuidadores, a pesar de que no somos especialistas como fisioterapeutas o terapeutas cognitivos, ayudan con ejercicios de movilidad y con ejercicios cognitivos. Para estas edades, adultos mayores, y en realidad para todas las edades, pero específicamente a esta edad, es importante que ese músculo del cerebro y que a nivel físico nos sigamos moviendo, porque si no se atrofian. Una de las cualidades que tienen los cuidadores es que no le van a hacer las cosas al adulto mayor si es que el adulto mayor puede hacer las cosas. Vamos a tratar en la medida de lo posible que el adulto mayor sea lo más independiente posible. Vamos a tener esa paciencia, vamos a tener el tiempo y la dedicación de lo que si a esa persona le cuesta mucho comer, pero todavía lo sigue haciendo en su ritmo, nosotros estaremos ahí para que él tenga el apoyo y él se sienta con la seguridad de que puede hacer, porque creemos mucho de que si le hacemos las cosas al adulto mayor, pues este va a empezar a deteriorarse. Y la idea es que ellos siempre mantengan esa independencia y puedan seguir sintiéndose útiles dentro de su propia familia. Si usted gusta conocernos, podemos hacerlo a nivel presencial, tomando todas las medidas protocolarias que dicta el Ministerio de Salud. Podemos hacerlo en una reunión virtual, o si gusta me puede llamar para comentarle un poquito más sobre cómo les podemos ayudar a ustedes en su casa. Estamos en la página www.cuidobonafide.com. También nos encuentra en Facebook, o si gusta me puede llamar al 8820-0824, que yo misma le estaré contestando. Muchas gracias.